Bien, saludos, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy. Estamos al lunes 1 de noviembre de 2021. Estamos en la unidad 3 y pues básicamente estamos tratando eh, los temas de energía, metabolismo, cómo las células forman. Buenas tardes, Buenas tardes. Estamos viendo cómo las células eh, utilizan la energía, cómo canalizan la energía que viene de la comida, cómo realmente es que nosotros aprovechamos esa energía que viene en el alimento. Y precisamente nos vamos a centrar hoy en este capítulo, el 23 del libro de Solomon, que tiene este tema, cómo se producen cómo producen ATP las células. Recordemos que ATP, habíamos mencionado en la clase anterior, es un nucleótido, es una molécula pequeña que se utiliza para transportar energía de una parte a otra de la célula o de una célula a otra en el cuerpo. Entonces vamos a centrarnos aquí. Solo que les voy a subir también el video de la mañana porque vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo de subir ambos videos y adelantar con los temas en las dos clases, de tal manera que podamos aprovechar mejor el tiempo. Entonces en la mañana yo expliqué la primera etapa de este proceso llamado respiración celular y eso está en el video de la mañana que yo les voy a subir. Entonces, ahorita voy a continuar con el mismo proceso de respiración celular, solo que no en la etapa que expliqué en la mañana. Para ello, ustedes pues vean el video de la mañana para que puedan estar al día. Bueno, antes de eso quiero mostrar algo. Si me voy aquí a la enciclopedia de anatomía humana, quiero que antes de comenzar hagamos una reflexión. Nosotros, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, está formado por eh, al menos 200 tipos distintos de células, ¿verdad? Entre células de la piel, células nerviosas, células del hígado, del intestino, etcétera. Y todas esas células forman, ya sabemos, tejidos, esos tejidos forman órganos y los órganos están integrados en sistemas con otros órganos. ¿Para qué? Para lograr integrar todas las funciones de todas esas células y que el organismo funcione tal cual se espera que funcione. Lo interesante de todo esto es que el cuerpo y todos los órganos que lo forman, para poder vivir, cada célula y cada órgano necesita un aporte de energía diario y un aporte sustancial de energía. Necesitamos energía para vivir. Y la pregunta es, ¿cómo obtenemos de lo que nos comemos, cómo obtenemos esa energía? Es algo bien importante que tenemos que entender. Para eso tenemos que repasar y estudiar el tema de la respiración celular aerobia. La respiración celular es un proceso distinto a la respiración organísmica. La respiración organísmica es el proceso en el que usted inhala aire y hace o introduce ese aire a su cuerpo a través de su sistema respiratorio y todos sus órganos. Y en algún momento ese aire es filtrado en su sistema respiratorio y es extraído lo único que se ocupa, que es el oxígeno molecular. ¿Verdad? Recuerde que el aire es una mezcla de gases, pero no todos esos gases son vitales en nuestro cuerpo. El oxígeno molecular sí. Entonces nuestro sistema respiratorio filtra ese aire. Cuando usted hace eso, ese oxígeno molecular pasa de los pulmones, bronquios, a la sangre y de la sangre es transportado a todos los tejidos y órganos del cuerpo, de tal manera que ese oxígeno llegue y se utilice como un aceptor de electrones o como un elemento que se mezcla con otros para lograr el metabolismo energético, para lograr que la comida se pueda digerir, se pueda aprovechar energéticamente hablando. Eso es respiración organísmica, pero el proceso que vamos a ver hoy se llama respiración celular, no es lo mismo. La respiración celular es un proceso de 4 etapas. Si nos vamos aquí al capítulo 23 de Solomon, hay una ilustración muy buena
que habla de esas etapas. Aquí está. Es un proceso de 4 etapas y el objetivo de ese proceso es el extraer o el romper, mejor dicho, metabólicamente, químicamente, los enlaces químicos que forman las moléculas alimenticias y liberar dos cosas: energía, la energía necesaria para poder realizar las actividades celulares, y dos, materiales, elementos que se utilizarán por la célula para construir otras moléculas, por ejemplo, o para reparar daños, o para crecimiento, o para otra actividad. Entonces, ese proceso tiene lugar en cada una de los 75 trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo. Y hay un organelo celular específico que se llama mitocondria celular, que es precisamente el organelo que procesa esas reacciones químicas, o la mayoría de esas reacciones químicas, para poder obtener esa energía del alimento que llega a nuestro cuerpo. Entonces, esto también lo mencioné en la clase de la mañana, pero es bueno repasarlo y dejarlo bien claro. Una vez que usted y yo o cualquier otro ser vivo digieren la comida o metabolizan la comida en el intestino, porque la mayor parte de la comida se digiere en el intestino, una pequeña cantidad eh, en el estómago. Entonces, cuando esos alimentos, si usted se come una manzana, por ejemplo, o si usted se come una pera, cuando esa pera usted ya la ha tragado, ya ha pasado por su estómago y llega a su intestino, y su intestino ya la digirió, quiere decir que químicamente la catabolizó ese alimento, es decir, rompió los enlaces químicos por hidrólisis, utilizando moléculas de agua, rompió esos enlaces químicos que forman ese alimento y dejó libre, digamos, los azúcares que contiene ese alimento. Luego esos azúcares igual tienen que transformarse o catabolizarse en un azúcar más simple, más pequeño, que pueda moverse a través de la sangre. Eso es la glucosa. Entonces, cuando se obtiene la glucosa, esa glucosa sale de sus células intestinales hacia la sangre, y por la sangre es conducida esa glucosa, o también las grasas, los triacilgliceroles o algunas proteínas son transportadas por la sangre a todos los tejidos del cuerpo para que pueda utilizarse ese alimento como, o ese nutriente, como una fuente energética. Y ahora entonces viene donde ocurre el proceso de respiración celular. Cuando ya ese nutriente, hablando de glucosa principalmente, porque recordemos que la glucosa es el principal combustible molecular celular para todos los seres vivos, no solamente para los seres humanos. Entonces, cuando esa glucosa llega de la sangre a cada órgano, a cada tejido, y es introducido en el interior de cada célula, ahora entonces comienza ese nutriente a moverse hasta cerca de la mitocondria. Esa glucosa llega hasta cerca de la mitocondria para comenzar el proceso de la respiración celular. Entonces, la primera etapa, vea que son 4 etapas que tiene este proceso. La primera etapa se llama glucólisis. Esa es una palabra que significa el rompimiento de la glucosa. Rompimiento químico, ¿verdad? Fue la transformación química de ese alimento. Y la glucólisis, esa primera etapa, si ustedes se fijan, no tiene lugar en el interior de este organelo llamado mitocondria, sino tiene lugar en el citosol de la célula, que es el citoplasma que está alrededor de las mitocondrias. Entonces, la glucólisis, no lo voy a explicar en este video, vean la explicación en el video de la mañana que les voy a subir. En la glucólisis, lo que ocurre es que la glucosa comienza a ser transformada, comienza a ser oxidada enzimáticamente en el citosol, y se comienza a transformar en otros compuestos. Y en ese proceso se necesita energía para poder transformar esa glucosa en otros compuestos, y en algún momento más bien se produce energía. Y al final de la glucólisis, los productos que obtenemos son 2 moléculas de piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos. Recuerde que la glucosa es un compuesto de 6 carbonos.
Y el piruvato es un compuesto de 3. Entonces se obtienen 2 piruvatos y también se obtienen 2 moléculas de ATP que se han producido o que se han sintetizado en ese proceso llamado glucólisis. Esto ocurre cada milésima, 10 milésima de segundo en cada una de sus células. Nosotros no estamos conscientes, pero esto está ocurriendo ahorita, cuando usted está dormido, cuando usted va caminando hacia la universidad o cuando usted está haciendo alguna actividad física. Todo esto está ocurriendo en sus células. Ahora, aquí abajito hay un cuadro, una tabla, que explica en resumen cada una de las etapas y dónde se lleva a cabo, cuáles son los materiales o los compuestos químicos o los reactivos químicos que se necesitan para que esa etapa se dé, y también nos habla de los productos. En la mañana expliqué el proceso de glucólisis. Ahorita voy a explicar otros dos, que es formación de acetil-CoA y ciclo del ácido cítrico. Ahorita lo vemos. Miramos el diagrama otra vez. Entonces, en la mañana di esta explicación. Usted la mira. Ahorita vamos a seguir con la continuación, que sería la segunda etapa de la respiración celular aerobia, llamada formación de acetilcoenzima A. Ahora, quiero que tenga conciencia de lo siguiente. Cada una de estas etapas, de estas 4 etapas, son una serie de reacciones químicas. Reacciones químicas que tienen lugar en las células y que están siendo controladas por enzimas. O sea, hay una serie de enzimas, o sea, esas proteínas que son específicamente catalizadores químicos, o sea, son proteínas que hacen posible que las reacciones químicas metabólicas se puedan dar de manera eficiente, rápida, y que al final pues se obtenga de unos sustratos o de unos reactivos se obtengan productos. Y así es como funciona la química de nuestro cuerpo, la bioquímica de nuestro cuerpo. Entonces, la glucosa que llegó de la sangre a la célula ahora ya no es glucosa, sino que ahora tenemos piruvato, 2 moléculas de piruvato que van a entrar, van a introducirse al interior de la mitocondria celular, van a atravesar la membrana externa, porque si ustedes se fijan en este diagrama, observan que aquí hay una membrana externa de la mitocondria. Por aquí hay otra membrana, esta sería la membrana interna de la mitocondria. Obviamente entre ambas membranas se forma un espacio, ese se llama espacio intermembranal o intermembrana. Y en la parte más interna de la mitocondria está la matriz mitocondrial, que sería como la parte más adentro, la más interna. Entonces mire que el piruvato químicamente tiene que atravesar la membrana externa de la mitocondria, entra por difusión, y entonces ese piruvato químicamente, enzimáticamente, es transformado en otros compuestos, que en este caso al final se va a obtener acetilcoenzima A. Quiero que se fije también que en esta etapa, si usted se fija en el diagrama, no hay producción de moléculas de ATP. Sí había producción de 2 moléculas de ATP en la etapa anterior. Glucólisis está representada por este símbolo en amarillo. Aquí no hay producción de ATP. Y luego en la siguiente etapa, que es más adentro de la mitocondria, en el ciclo del ácido cítrico, que también es conocido como ciclo de Krebs, vamos a ver que también hay producción de moléculas de ATP. Y en la última, en la cuarta etapa, que se llama transporte de electrones y quimiosmosis, también hay producción de ATP. Entonces, miremos ahorita en formación de acetilcoenzima A qué es lo que ocurre, qué reacciones químicas ocurren. Miremos primero lo que dice la tabla, el resumen. La tabla dice, formación de acetilcoenzima A, ese es el nombre de la etapa, y entre paréntesis dice que se lleva a cabo en las mitocondrias, en el interior de las mitocondrias. Ahora, el resumen es, dice, el piruvato se degrada, otra forma de decir se degrada es, se cataboliza o se transforma o se metaboliza y se combina con la coenzima A. Esto es una proteína que sirve como una enzima, facilita que se dé una reacción química y se une con la coenzima A para formar
acetilcoenzima A. Dice, los átomos de hidrógeno del piruvato se transfieren o pasan a los portadores. Los portadores son estos. Son unas moléculas, son unos nucleótidos también, como el ATP, en este caso este NAD o este NADH. Estos son portadores de energía. Son unas moléculas que, al igual que el ATP, reciben electrones, reciben grupos fosfato o reciben hidrógenos en este caso, porque el NAD quiere decir, el NADH quiere decir nicotinamida, adenina dinucleótido hidrogenasa. La H es hidrógeno. Reciben hidrógeno y los electrones que van a unir ese hidrógeno con los demás átomos y de esa manera transportan energía a otra parte del proceso, a otra parte de la respiración celular para poder obtener otro producto. Entonces miren que lo que se necesita para que se dé la formación de acetil-CoA es, bueno, que haya piruvato. Recuerde que de la glucólisis de una glucosa se obtuvieron 2 moléculas de piruvato. Se necesita coenzima A y se necesita un transportador de energía en su forma oxidada, que es el NAD. Ahora, los productos que se va a obtener al final de este proceso de reacciones químicas. Se va a obtener acetilcoenzima A, se va a obtener CO2 y se van a obtener moléculas de NADH. El mismo transportador, nada más que ahora con átomos de hidrógeno y electrones asociados. Bien, entonces, ahora pasemos a ver cómo se da ese proceso. Más adelante en el capítulo, usted lo que va a ver es el detalle de cómo se da la glucólisis. Eso lo explicamos en la mañana. Claro, esto tiene que usted leerlo, por supuesto. Y ver los videos que también se le proporcionaron en el aula virtual. Y aquí está explicado cómo es que la glucosa se transforma en piruvato a través de una serie de cambios químicos. Y luego vamos a ver esto. Vamos a centrarnos en este diagrama que está en la izquierda, a su izquierda. Esto es la estructura química del piruvato, esta parte que está aquí. Recuerde que es un compuesto de 3 carbonos. Entonces, si cuenta los carbonos, aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí está el tercero. Entonces, esto es piruvato. H3C unido a C, unido a oxígeno, más otra carbono, más oxígeno en doble y simple enlace. Esta molécula de aquí arriba es el piruvato. Entonces, el piruvato, una vez que entra a la mitocondria, lo primero que ocurre es una reacción química que se llama descarboxilación. La descarboxilación es un proceso en el que una molécula, o de ahora en adelante vamos a llamar a estos compuestos, a estas moléculas, las vamos a llamar reactivos o sustratos. Entonces, la descarboxilación es cuando a un sustrato se pierde de él carbono y se forma CO2. Eso es descarboxilación. Entonces, mire, el piruvato, cada uno de los 2 piruvatos que se produjeron en glucólisis, cada uno de ellos se va a descarboxilar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese piruvato va a perder uno de sus carbonos a través de una reacción enzimática. Ahí hay unas enzimas que hacen posible eso. Y cuando se pierde este CO2 del extremo carboxilo, este es el extremo carboxilo del piruvato, lo que está encerrado en gris, cuando se pierde ese carbono va unido a oxígeno y al liberarse o al zafarse, salirse del piruvato, se convierte en dióxido de carbono. Entonces, esa reacción se llama descarboxilación. Se perdió carbono, en este caso del piruvato. El carbono o el carbono que se perdió estaba en el extremo carboxilo
y al perderse se produce dióxido de carbono. Eso se llama descarboxilación. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ya no queda piruvato, porque ya queda con un carbono menos. Entonces ahora ya no se llama piruvato, se llama acetilo, un compuesto que solamente tiene dos carbonos. Se llama acetilo, que sería esta parte de aquí. Ahora, al acetilo, lo que va a ocurrir con él, aquí dice piruvato, pero piruvato es todo. Realmente no es piruvato, ahora es acetilo. El acetilo, lo que va a pasar, fíjese en las flechas, que antes de convertirse en acetilcoenzima A, pasa lo siguiente. A ese acetilo se le une una coenzima, fíjese en la flecha. La coenzima se llama coenzima A. Es una proteína que sirve como una enzima. Entra y se mezcla con el acetilo. Ahora, también ocurre lo siguiente. Ahí en la mitocondria hay un compuesto, un transportador en su forma oxidada que se llama NAD. El NAD captura, si usted se fija en la flecha, el NAD lo que hace es capturar hidrógenos del acetilo o robarle hidrógenos al acetilo. Eso es gracias a unas enzimas que hacen que eso pase. Y el NAD se convierte en NADH. ¿Qué quiere decir? Que el NAD tomó hidrógenos, estos hidrógenos que están aquí, los tomó del acetilo. Entonces, aquí hay reacciones de óxido-reducción. Recuerde que una reacción de oxidación es aquella en la que un sustrato pierde electrones o átomos, y una reducción es una reacción química en la que un sustrato gana los electrones o los átomos que otro perdió. Entonces aquí hay una óxido-reducción, aquí hay una reacción redox, en donde el NAD, al capturar hidrógenos del acetilo, se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque se reduce el que gana. Y el acetilo se oxida, porque el que pierde es el que se oxida. Y de esa manera, entonces, el acetilo, al unirse con coenzima A y al ocurrir esto es una reacción de oxidación, reducción, sí, pero también es una reacción que se llama deshidrogenación. Una deshidrogenación es una reacción química en la que un sustrato pierde hidrógenos, átomos de hidrógeno, y pierde, por supuesto, los electrones que unían ese hidrógeno en su molécula. Eso se llama deshidrogenación. Entonces el acetilo se oxida, se deshidrogena y se forma acetilcoenzima A, un compuesto químico de dos carbonos. Esto sería el acetilo, lo que estoy dejando remarcado ahí ahorita, igual que lo que estaba aquí arriba, si se fija, igual a esto. Y, y esta parte de aquí, ¿no? Y el acetilcoenzima A sería esta otra parte que está aquí abajo. Entonces ahora tenemos otro compuesto diferente. ¿Se produjo ATP aquí? No. En ningún momento se produjo moléculas de ATP o se formaron moléculas de ATP. Pero sí se formó otro transportador de electrones llamado NADH. Aquí la pregunta es, ¿cuántos NADH se han producido en esta reacción de formación de acetilcoenzima A? Se han producido dos. Y usted dirá, ¿pero por qué dos? Si aquí solo veo uno. Bueno, son dos porque recuerde que en la etapa previa se habían formado dos piruvatos. En la glucólisis, el producto final eran dos piruvatos. Entonces, aquí el diagrama muestra lo que le ocurre a un piruvato, pero como son dos, entonces hay una formación de dos moléculas de NADH. Estas moléculas, estos nucleótidos, son transportadores temporales de energía. Los electrones que contienen luego van a ser usados en la última etapa de la respiración celular aerobia, esa etapa que se llama transporte de electrones y quimiosmosis. Bien, entonces, aquí estamos viendo lo que nos resumía el cuadro arriba.
en donde los insumos para que este proceso se pudiera dar eran piruvato, eran NAD, eran coenzima A, se necesitaba, y los productos que se obtenían al final fueron CO2, como un desecho, porque nosotros eliminamos ese CO2 de nuestro cuerpo. Se produjeron moléculas de NADH y se produjeron 2 moléculas de acetil coenzima A, sin producción de ATP. Ahora, vámonos a la siguiente etapa. Vean que es una etapa sencilla, o sea, es poco, no como la glucólisis, que es un poco más larga la glucólisis. Miremos ahora aquí en el diagrama que estábamos viendo cuál es la tercera etapa. La tercera etapa se llama ciclo del ácido cítrico, que ustedes seguramente conocen con el nombre de ciclo de Krebs. Krebs era el apellido del bioquímico que estudió y que nos mostró que existía este proceso en las células. Entonces, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico también es una etapa que ocurre en el interior de la mitocondria y como pueden ver, a diferencia de lo que estábamos viendo ahorita, de la etapa 2, en esta etapa 3 también hay formación de moléculas de ATP. Veamos el resumen de qué es lo que se necesita, qué ocurre en el ciclo del ácido cítrico. Aquí está en la tabla, la etapa 3. Ciclo del ácido cítrico, vea que también dice que se da en las mitocondrias, ocurre en las mitocondrias. Y ahora vea lo que dice el resumen. Dice, es una serie de reacciones en las que la parte acetil o acetilo del acetilcoenzima A se degrada a CO2. Los átomos de hidrógeno, obviamente del acetilcoenzima A, se transfieren a los portadores. Hay otra transferencia de hidrógeno a otras moléculas portadoras y se sintetiza ATP, o sea, se produce ATP. Recuerde que el ATP es el nucleótido que sirve como el transportador número 1 de energía en nuestras células, en las células de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos. Igual de los organismos unicelulares, de las bacterias, de los arqueas, es una molécula que se produce para mover energía, para transportar energía. ¿Qué se necesita para que se dé el ciclo de Krebs? Acetilcoenzima A, que se acaba de formar. Se necesitan agua, moléculas de agua, que abundan en las células, porque recuerde que las células viven en un mundo hídrico lleno de agua. Se necesitan moléculas de NAD, otro transportador que se llama FAD, ADP, otro transportador, y fósforo inorgánico. Este PI es fósforo o fosfato inorgánico. O sea, fosfato libre, ¿no? Grupos fosfato libres, que se pueden unir a otra molécula para formar otra cosa. Y los productos al final que vamos a obtener son dióxido de carbono, este gas que va a ser eliminado cuando usted exhala principalmente. Se va a formar un transportador que se llama NADH. El FAD se va a reducir a FADH2 y se van a formar moléculas de ATP. Pasemos a ver el proceso para que lo podamos entender bien. Esto está en la página 10 de este capítulo. Bien, aquí está el proceso. Quiero que se fijen que en la explicación del libro, cada etapa la van explicando. Aquí está en número 1, dice, esto es lo primero que ocurre, luego ocurre esto, luego ocurre esto. Yo se lo voy a resumir, usted lo va a leer, pero yo le voy a ir resumiendo lo que pasa en cada una de esas etapas. Entonces, esto nada más es seguir el hilo de lo que ocurre, nada más. Fíjese bien, aquí está la acetilcoenzima A, si usted se fija, que se acaba de formar en la etapa que ya explicamos. Ahora, algo bien interesante que quiero que considere y que tome en cuenta ahorita es lo siguiente. Ya hemos dicho que el azúcar, la glucosa,
es el combustible número uno para la energía de nuestras células. O sea, nosotros del azúcar, de la glucosa, es de donde obtenemos la mayor parte de la energía para vivir. Pero obviamente la glucosa o el azúcar simple no es la única fuente de energía. Es la más abundante, pero no es la única. En otras palabras, no solamente nuestro metabolismo transforma en energía el azúcar, también puede transformar en energía la grasa que comemos. Y también puede transformar en energía las proteínas que forman nuestro cuerpo o las proteínas que ingerimos igual en la dieta. Entonces, aquí en el cuadro, ahorita estamos asumiendo de que vamos a degradar acetilcoenzima A. Resulta que la acetilcoenzima A es un compuesto que no solamente deriva del azúcar, se puede obtener acetilcoenzima A también de los ácidos grasos, ¿verdad? De las grasas que comemos. También el cuerpo puede transformar ácidos grasos en acetilcoenzima A, no solamente del azúcar. Por eso están estas flechas aquí y nos dicen ácidos grasos. Los ácidos grasos se pueden metabolizar en acetil-CoA y la glucosa también se puede metabolizar en acetil-CoA. Eso de cómo es que las grasas y las proteínas se pueden de alguna manera, dicho de alguna manera, quemar como combustible para producir energía en nuestro cuerpo, lo veremos en otro tema dentro de esta misma unidad. Bien, entonces iniciemos con este paso. Aquí tenemos la acetilcoenzima A que acabamos de ver que se formaron dos moléculas. Igual, por cada una de estas moléculas de acetil-CoA vamos a hacer una vuelta de este ciclo, por cada una. Entonces, como son dos, este ciclo lo vamos a repetir dos veces. Bien, vamos a explicarlo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre en el ciclo del ácido cítrico? Decía la explicación que la parte acetil o acetilo del acetilcoenzima A se va a integrar al ciclo uniéndose químicamente, enzimáticamente, con otro compuesto, uno que se llama oxaloacetato, que ya está presente ahí en la mitocondria. Entonces, ¿cómo es que solamente la porción acetilo de toda esta molécula? ¿Por qué solo la porción acetilo? Ah, porque si usted se fija, mire la flecha roja, vea vea cómo se descompone el acetilcoenzima A cuando comienza este ciclo del ácido cítrico. Mire que se sale de toda esta molécula, mire que se sale, la coenzima A se sale, o sea, no se mezcla en este primer cambio químico, sino que antes de que haya una reacción química, la coenzima se va, se desune, se zafa, se libera de esa molécula. Entonces lo único que queda otra vez es el acetilo. El acetilo, recuerde, era un compuesto de dos carbonos. Entonces ahora viene el acetilo y enzimáticamente se une, químicamente, se une con este compuesto de cuatro carbonos que se llama oxaloacetato. Entonces, oxaloacetato de cuatro carbonos más acetilo de dos carbonos se forma un compuesto de 6 carbonos que tiene el nombre de citrato, que también es conocido como ácido cítrico. Entonces, el citrato se forma de la unión de oxaloacetato más acetilo por acción enzimática. La coenzima A vemos que se había salido, no participó en esa reacción química. Bien, entonces ahora tenemos citrato. Se ha formado ácido cítrico o citrato. Lo siguiente que ocurra es esto. El citrato de 6 carbonos. Mire las flechas. Fíjese en las flechas verdes son hacia dónde va caminando el ciclo, o sea, cómo se van haciendo las transformaciones químicas. Y las flechas en rojo lo que nos muestran son cambios en las moléculas. Entonces, fíjese que lo que ocurre aquí es lo siguiente. Al citrato, aparentemente, le sale una molécula de agua de su estructura química,
pero luego ven que inmediatamente se vuelve a meter. En realidad no es eso lo que está ocurriendo. Lo que quieren decir eh, estas dos flechas con estas dos moléculas de agua, lo que quiere decir es que dentro de esta estructura química del citrato, lo que está ocurriendo es que una molécula de agua cambia de posición. O sea que se mueve dentro de la misma molécula, se cambia de posición, se une a otra parte de la molécula, el agua. Eso es lo que quiere decir. No es que está saliendo agua y está volviendo a entrar, no. Es que una molécula de agua está cambiando de posición en el citrato. Eso es lo que quiere decir. Cuando eso ocurre, eso está ocurriendo por una enzima que está provocando una reacción química que se llama isomerización. La isomerización es una reacción química en donde un sustrato se convierte en su isómero. Recuerden que un isómero es un compuesto químico que tiene, igual que otro, la misma eh, fórmula química, pero distinta fórmula estructural. En otras palabras, un isómero es un compuesto químico que tiene la misma composición química de otro, pero los átomos están ordenados en diferentes formas. Es como la glucosa. El isómero de la glucosa es la fructosa. Fructosa y glucosa ambos son hexosas, son monosacáridos de 6 carbonos. Y son muy parecidos, pero no tienen las mismas propiedades químicas porque en la fructosa algunos átomos están cambiados de posición. Y aunque tienen la misma fórmula química, la glucosa y fructosa son C6H12O6, es la misma fórmula, pero el orden de esos átomos no es la misma. Eso es un isómero. Entonces el citrato lo que está ocurriendo es que se está isomerizando o está pasando por una reacción llamada isomerización y entonces el citrato se convierte en el isómero del citrato, que es isocitrato, así se llama. Si analizamos la estructura, no lo vamos a hacer, pero lo único que ocurre en el isocitrato es que una molécula de agua está cambiada de posición. Nada más. Eso se llama isomerización. Es como una reacomodación del orden de los átomos en una molécula. Entonces ocurre eso y tras la isomerización, el isocitrato todavía tiene 6 carbonos. Miren lo que les ocurre ahora al isocitrato. Hay una molécula de NAD, está ahí en la mitocondria, está ahí flotando en la mitocondria. Una molécula de NAD está capturando hidrógenos del isocitrato y el NAD se está reduciendo en NADH. Por lo tanto, si el NAD se reduce, el isocitrato se está oxidando, porque ¿quién está perdiendo los hidrógenos? El isocitrato. ¿Quién los está ganando? El NAD. Entonces el NAD se reduce y el isocitrato se oxida. Pero aparte de eso, al perder hidrógenos y los electrones que están asociados a esos hidrógenos, el isocitrato también ha sufrido una deshidrogenación. Una deshidrogenación es una reacción química en la que un sustrato pierde átomos de hidrógeno más los electrones que van asociados a esos átomos. Entonces, el isocitrato se oxidó, se deshidrogenó, el NAD se redujo, pero también el isocitrato, si ustedes se fijan en esta flecha roja, miren que está saliendo del isocitrato. Está saliendo un carbono. También se está descarboxilando porque está perdiendo un carbono en forma de CO2. Entonces, si el isocitrato se oxidó, se deshidrogenó y se descarboxiló, esto más la acción de varias enzimas hace que el isocitrato se transforme en otro compuesto químico llamado alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato ya no tiene 6 carbonos,
tiene 5, porque acaba de perderse uno. Recuerde que digo perderse porque el CO2 sale del cuerpo de uno, no se queda en el cuerpo, se expulsa. Bien, entonces ahora tenemos alfa-cetoglutarato. Vea lo que ocurre con el alfa-cetoglutarato. Por acción enzimática, hay otro NAD por ahí que se reduce en NADH capturando hidrógenos del alfa-cetoglutarato, por lo tanto el alfa-cetoglutarato se oxidó, se deshidrogenó y vea que también aquí hay otra pérdida de otro carbono en forma de CO2, entonces hay otra descarboxilación aquí. Pero antes de que termine esta reacción, vea que la coenzima A vuelve a entrar en la reacción. Y ahora el producto de todas estas reacciones es succinil coenzima A. ¿De cuántos carbonos? De 4, porque se acaba de perder otro en otra descarboxilación. Este succinil coenzima A es un compuesto de 4 carbonos. Si usted los cuenta, aquí están. 1, 2, 3, 4. Esto ya no es carbono, esto es coenzima A, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces ahora tenemos succinil coenzima A. Mire cómo a lo largo de estas reacciones lo que hemos podido ver es reacciones de óxido-reducción, reacciones de descarboxilación, deshidrogenación e isomerización. Esas son las reacciones químicas que hemos visto hasta aquí, en este proceso. Y ahora, ¿qué pasa con el succinil coenzima A? Recuerde que cada vez que se forma un compuesto o una molécula, no se queda ahí el proceso, sino que siguen habiendo transformaciones. Ya les voy a explicar por qué ocurre esto, por qué ocurren tantas transformaciones químicas. Ya les voy a explicar. Terminemos de ver esto y se los explico. La razón es simple, no es compleja. Desde ahora venimos con el succinil coenzima A y vea que al seguir las reacciones, mire lo que ocurre con el succinil coenzima A. Lo primero que voy a destacar es que vuelve a salir la coenzima A otra vez, se vuelve a liberar. Usted se preguntará, ¿por qué la coenzima A, por qué esta proteína que sirve como una enzima, por qué entra y sale y nunca se mezcla en las reacciones o nunca se transforma, mejor dicho, sino que sigue siendo la misma y entra y sale? La respuesta es sencilla. Les mencioné que la coenzima A es una enzima. Recuerde que las enzimas, y si no lo ha leído, tiene que leerlo porque la acción, la función de las enzimas es parte de la evaluación de este parcial, y eso está en el capítulo de la energía que ya vimos. Las enzimas son catalizadores químicos. Existen para facilitar que las reacciones químicas del metabolismo se den, pero no se gastan en el proceso. No se transforman en el proceso, sino que solo sirven para acelerar una reacción. Nada más. No se gastan, no se destruyen o no se transforman químicamente en otra cosa. Siguen siendo ellas, la enzima, para tratar de que una reacción química específica se dé. Entonces, por eso aquí la coenzima A simplemente sale porque ya cumplió su papel, facilitar una reacción química o acelerar una reacción química. Entonces, ahora aquí se va. Y miren lo que está ocurriendo aquí. Aquí es un poco complejo de explicar, pero fíjese bien en las flechas rojas aquí. Si usted se fija y sigue el orden de las flechas, aquí hay un compuesto químico que se llama guanina difosfato, GDP, que sirve como un capturador temporal de energía, de electrones. Este GDP, lo que está haciendo aquí es que al entrar en el ciclo, está capturando parte de los electrones que brincan, digamos aquí, en esta transformación de este succinil coenzima A a este otro compuesto. Al capturar esos electrones, se reduce, porque está ganando, se reduce, gana electrones y gana fosfato, un fosfato inorgánico que está por aquí, está flotando también en la mitocondria,
y se convierte en guanina trifosfato, porque acaba de capturar electrones más un fosfato. Sin embargo, esa guanina trifosfato que se acaba de formar, digamos que le quitan ese fosfato y esos electrones, se los quita inmediatamente o casi inmediatamente otra molécula llamada ADP, adenina difosfato. Este ADP le quita ese fosfato, le quita esos electrones que unen ese fosfato a esa molécula, y ahora el ADP se reduce en ATP. Entonces, vea, aquí se está formando una molécula de ATP. Es que estos ATP y esa energía que yo les digo que como que se libera en todas estas reacciones, se debe a lo siguiente. Recuerde que cada vez que se rompe un enlace, se libera energía. Entonces, esa energía no se pierde, sino que es capturada químicamente para formar otra cosa. Y en este caso, por eso se forma el ATP. Entonces, ahora, después de que ocurre eso, el succinilcoenzima A ahora se convierte en succinato, un compuesto de 4 carbonos. No ha habido otra descarboxilación. Ahora, seguimos con el proceso. El succinato va a deshidrogenarse porque va a perder hidrógenos que se los va a capturar esta molécula que se llama FAT. Del FAT se reduce a FAT-H2 porque lo que está capturando son 2 hidrógenos. ¿De dónde los está capturando? Del succinato. Por lo tanto, el succinato se está oxidando y se está deshidrogenando. Y el FAT se está reduciendo en FAD-H2, capturando hidrógenos y electrones. De esa manera, el succinato se convierte en fumarato, compuesto de 4 carbonos también. Luego, el fumarato, aquí dice que hay una molécula de agua que se agrega químicamente, enzimáticamente, al fumarato, y el fumarato entonces se transforma en otro compuesto de 4 carbonos que se llama malato. Luego el malato, ocurre lo siguiente: al malato hay otro NAD que le captura hidrógenos y electrones para reducirse en NADH. El malato se está oxidando, se está deshidrogenando y por eso se convierte otra vez en oxaloacetato y el ciclo vuelve a empezar. Entonces, estos son diferentes reacciones en un ciclo. O sea, ocurren en secuencia, por eso se llama ciclo. Porque cuando se da una, esa reacción que se da, o ese cambio químico que se da en una molécula, promueve otro cambio en otra y así. Y así, 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 en cascada, en una cascada de reacciones químicas. Eso es el metabolismo. Eso es el metabolismo celular. En nuestras células ocurre esto a cada milisegundo de nuestra vida. Y no solamente ocurren estas reacciones, en nuestro cuerpo ocurren millones de reacciones por segundo. Millones. Porque cada cosa que hacemos, pensar, planificar, caminar, respirar, mover los ojos, mover un dedo, el crecimiento de nuestras uñas, de nuestro pelo, cada cosa que ocurre en nuestro cuerpo es el resultado de dos situaciones. Es el resultado de muchísimas reacciones químicas y es el resultado de un flujo continuo y permanente de energía en nuestras células. Y todo eso ocurre sin que nosotros pensemos en eso, sino que simplemente ocurre. Nuestro cuerpo, nuestras células están programadas para hacer eso. Entonces, si ustedes hacen un recuento, si habíamos dicho que en este proceso, cuando comenzó, se daba por un acetilcoenzima A y se habían producido 2 moléculas de acetilcoenzima A, entonces este ciclo da 2 vueltas. Una vuelta por cada acetilcoenzima A que se había formado. Bien, ahorita quizás esté así como un poco complejo en su mente y diciendo, wow, qué montón de cambios, qué montón de transformaciones químicas, se forma esto, se forma aquello. Sí, esto es bioquímica.
La bioquímica es compleja, no es sencilla, lleva tiempo. Estudiarla, comprenderla, lleva tiempo. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Todas estas reacciones químicas se dan de manera ordenada, se dan siempre en nuestras células, en todas, no importando el órgano al que pertenezca esa célula o al tejido al que pertenezca, todas hacen esto. Y eso es lo que hace que usted y yo estemos vivos. Ahora, quiero explicar de manera muy simple por qué ocurre esto de tantas transformaciones químicas para lograr obtener energía de la comida. La relación es muy sencilla, lo voy a explicar en 5 minutos. Piense usted en esta ilustración que usted está viendo aquí. Usted tiene una roca, digamos esta roca, mientras no fue lanzada por este precipicio, si lo vemos como un precipicio o como una cierta altura, esta roca estaba aquí. Cuando estaba ahí, sin moverse, la roca estaba en reposo y almacenando una cantidad X de energía potencial. Cuando viene una persona y empuja esa roca y la empuja de tal manera que la roca cae de un solo, de una sola vez, cae hacia el fondo del precipicio, obviamente el movimiento de la roca hizo que la energía potencial cambiara a energía cinética y al caer la roca, lo que ocurre es que cuando cae, se rompe, la roca se rompe. Toda la energía contenida en ella se libera porque se rompió, porque cayó de un solo al fondo del precipicio. Entonces, esto que se mira aquí en este corchete que dice E, es la energía total que estaba almacenada en esa piedra, en esa roca, que es liberada de un solo, porque la roca cayó de un solo y se rompió y liberó toda la energía que estaba almacenada en ella, de una sola vez, en un solo paso. Ahora, fíjese aquí, la misma roca, ¿verdad? Con la misma cantidad de energía, pero ya no cae por un precipicio, sino que va cayendo de a poco por unas gradas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La energía contenida, la energía total contenida en esa roca es la misma, pero cada vez que cae en una grada, se va a liberar no toda la energía, se va a liberar una cierta cantidad de energía. O sea que la energía aquí se libera por etapas. Es la misma cantidad de energía que tenía la roca si es lanzada por un precipicio de un solo. Pero la diferencia está en que aquí la energía está siendo liberada por pasos. Entonces, aquí la explicación es así. En nuestras células, si nuestro metabolismo extrajera de un solo, en un solo paso, en una sola transformación química, extrajera o tratara de extraer toda la energía química contenida en la comida, probablemente lo que ocurriría es que la mayor parte de esa energía se perdería en forma de calor de nuestro cuerpo, lo cual significa que no aprovecharíamos prácticamente nada de esa energía para vivir. Y entonces el resultado sería que moriríamos. Mientras que las células, el metabolismo celular está diseñado, lo diseñó Dios, está diseñado para que le extraigamos la energía a los alimentos por etapas, por una serie de etapas controladas en las que en cada cambio químico vamos obteniendo una cierta cantidad de energía y estamos aprovechando la mayor cantidad de energía que se puede. O sea que el manejo de la energía es más eficiente. Por eso es que se dan ese montón de cambios químicos, porque son necesarios para producir la energía suficiente para vivir y evitar el problema de que se pueda perder y morir, la célula morir. Esa es la razón del por qué ni modo en la bioquímica de nuestro cuerpo, los seres vivos tienen que haber tantos cambios químicos para poder aprovechar esos alimentos. Entonces, esa es la razón.
Por ahora lo vamos a dejar ahí. Les voy a subir la explicación de la primera etapa, ¿verdad? De la glucólisis. Lo expliqué en la mañana. Y ustedes ya tienen la explicación de las siguientes dos etapas. Nos faltaría la última. Obviamente tiene que volverlo a leer, ver los videos que están ahí en el aula para que usted pueda comprender mejor todo este proceso. Aprovechando, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer ahorita, pero antes de que se me olvide, según el calendario, mañana hay una actividad de un punto, 1%, que va a estar disponible en el aula a la hora de clase, mañana martes. Recuerde que son los jueves que hacemos actividades acumulativas, pero ya en el calendario está establecido que por lo menos 2 martes hay actividades acumulativas. Mañana es uno de ellos. Entonces, mañana a la hora de clases hay una actividad de un punto que estará disponible a la hora de clase. Y el jueves hay otra actividad acumulativa, como normalmente está establecido en el calendario. Entonces, esta semana tenemos esas dos actividades, así que hágalas, no las pierda para que no vaya a perder esos puntos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Y si no, son las 3 con 1 minuto. El que va a clases se puede desconectar y ir a su siguiente clase. Y el que no, pues si no tiene preguntas, nos quedamos ahí y nos veríamos hasta el día miércoles. Hasta luego, Lick. Nos vemos, Lick. Gracias. Hasta luego. Buenas Gracias, tardes. Lick. Buenas tardes. Por nada, buenas tardes.